Bienvenidos a todos, mi gente hispanohablante. Donald Trump acaba de recibir uno de los golpes más peligrosos y humillantes de toda su presidencia después de que el principal abogado del Tesoro renunciara abruptamente horas después del anuncio del polémico fondo multimillonario de Donald Trump, acusado de ser ilegal e inconstitucional. Pero lo que comenzó a revelarse sobre el dinero, los insurrectos del 6 de enero y las fracturas dentro de MAGA están generando problemas por toda la administración de Donald Trump. Donald acaba de ser golpeado con una de las renuncias más impactantes y reveladoras de toda su presidencia, y proviene del Tesoro, donde Donald Trump ahora busca albergar su fondo común ilegal de 1.8 mil millones de dólares, el cual Jamie Raskin, como veremos en un segundo, describió como un fondo para su propio beneficio, para su ejército privado, y eso tiene sentido en el contexto actual de lo que se trata la presidencia de Donald Trump: violencia política, intimidación de votantes y rechazo de la voluntad del pueblo. Donald Trump no solo necesita ser capaz de intimidar, sino que también necesita ser capaz de mantener su poder dentro de MAGA, el cual elección tras elección demuestra que está perdiendo. Vamos a entrar en detalles sobre esta renuncia en el Tesoro, pero tenemos que empezar con lo que nos trajo aquí, y eso es el fondo común ilegal de 1.8 mil millones de dólares de Donald Trump, así que quiero que empecemos con este contexto antes de llegar a la renuncia. Miren el clip, por favor. Maryland Congressman Jamie Raskin today called it, quote, nothing but a racket designed to take taxpayer dollars out of the Treasury and pour it into a huge slush fund for Trump at DOJ to hand out to his private militia of insurrectionists, rioters, and white supremacists, including those who brutally beat police officers on January 6th. Joining us now is Congressman Jamie Raskin of Maryland. He's the top Democrat on the House Judiciary Committee and a constitutional law professor. Congressman Raskin, it's really nice to see you. Thank you for making time. Great to see you, Rachel. Is there anything else like this in U.S. history? Nothing like it. It's thoroughly illegal and unconstitutional. Of course, Congress never voted to set up a $1.776 billion political slush fund for the president, and we never would pass such a thing. So it's a complete violation of congressional appropriations powers. Moreover, even if Congress wanted to do such a thing, which we never would, it would be unconstitutional because the 14th Amendment says that money cannot be spent out of the federal fisc for the purposes of repaying people for insurrection or rebellion against the United States. And look, but this is his MO now with all of these political slush funds. That's what the Board of Peace is. They took $1.5 billion from the State Department. That was money that was supposed to be for disaster relief. Then he sets up this Board of Peace. He gets $1 billion from the Qataris, $1 billion from the Saudis, and so on. We don't know anything about it. Is it public, private, profit, not for profit, registered in America, registered in Qatar? We don't know anything about it other than Donald Trump is chairman for life. He controls all that money. So that in itself is a violation of the Foreign Government Emoluments Clause, because all those foreign states and kings and princes are giving money, and the Domestic Emoluments Clause, which says the president is limited to his salary in office and cannot derive any other money from the U.S. Treasury. But the whole administration now is just corruption, highway robbery every day. The way that you were describing it, including your reference to the Emoluments Clause and other means by which this seems pretty illegal, even to somebody who's not a lawyer, makes me think that these things ought to be stoppable in court. I mean, who has standing to challenge the Board of Peace slush fund that you were just describing, or indeed this new one that they're trying to set up at DOJ? Well, it won't surprise you to learn that the Roberts Court has made it extremely difficult by erecting the standing doctrine, political question doctrine, sovereign immunity, you name it, making it extremely difficult. And in addition to the fact, of course, that they've said that the president is not subject to criminal prosecution for actual crimes he commits under the auspices of his office. But at this point, everything must be tried in order to try to restore the rule of law in the country. We can't leave any potential tool just sitting on the table. We've got to try to attempt everything. But we must start by trying to get our at least 4 or 5 Republican colleagues to come over to our side to say this is utterly lawless and authoritarian, and it cannot. Donald Trump ve la presidencia como su propia alcancía personal, pero porque esto es tal vez mucho más importante
que solo la idea de que el propio Donald Trump esté a cargo de 10.000 millones de dólares, pidiendo 10.000 millones de dólares, que es lo que Jamie Raskin dijo sobre que Donald Trump quiere usar eso para pagar y compensar a MAGA. Que Donald Trump comenzó su administración diciendo: si cometes violencia política en mi nombre, la cosa de la que los republicanos han estado acusando a los demócratas tan a menudo de ser responsables últimamente, Donald Trump dice que si cometes violencia política en su nombre, él te va a respaldar. No solo te vamos a indultar, te vamos a celebrar, te vamos a cantar, sino que vamos a escribir un cheque para ti. Y Donald Trump necesita que los matones del ICE que va a enviar a los centros de votación crean que ese es el caso también, porque esto no es solo Donald Trump redibujando el sur, esto también es él enviando a sus matones a intimidar porque sabe cómo van a ir las elecciones de medio término. Y entonces esto es lo que Donald Trump está tramando, en mi opinión, con este fondo ilegal común, razón por la cual ha llevado una renuncia muy impactante dentro del Tesoro. El principal abogado del Tesoro renuncia pocas horas después del lanzamiento del fondo anti-instrumentalización de 1.8 mil millones de dólares de Donald Trump. El principal abogado del Departamento del Tesoro renunció hace unos días, pocas horas después de que la administración de Donald Trump anunciara su fondo anti-instrumentalización de 1.776 millones de dólares. Diseñado para compensar a las personas que afirman haber sido injustamente atacadas por administraciones pasadas. Brian Morrissey, el asesor general del Departamento de Tesoro, quien también se desempeñó en la primera administración de Donald Trump, dejó el cargo 7 meses después de obtener la confirmación del Senado para ese puesto. Según el New York Times, su salida se produjo el mismo día en el que el Departamento de Justicia anunció formalmente la creación del fondo, el cual se financiará a través de un fondo común de dinero utilizado para pagar acuerdos, sin la aprobación del Congreso, a personas que argumenten que fueron sometidas a investigaciones o procesamientos por motivos políticos. La nueva iniciativa está vinculada a un acuerdo legal en la demanda de Donald Trump contra el IRS por la filtración de su información fiscal durante su primer mandato en el cargo. El IRS se encuentra bajo la jurisdicción del Departamento de Tesoro. Bajo el acuerdo publicado hace unos días, el Departamento de Tesoro depositará aproximadamente 1.776 millones de dólares. Todo esto en una cuenta supervisada por un grupo seleccionado por el fiscal general interino Todd Blanche. La acción ha sido ferozmente criticada como un fondo común ilegal. Morrissey no explicó públicamente su renuncia, aunque probablemente fue por un disgusto, y no respondió a la solicitud de comentarios del New York Times. Esto realmente dice mucho sobre la administración de Donald Trump actualmente, cuando alguien que sirvió en una administración pasada se va después del anuncio de este fondo común ilegal. Está renunciando para decir a Donald Trump que esto es ir demasiado lejos, lo cual no sé cómo todo lo demás no ha sido ir demasiado lejos. Pero es un momento importante dentro de la administración de Donald Trump, especialmente mientras estamos a las puertas de lo que podría ser la elección primaria más importante de estas elecciones de medio término. Y no digo eso a la ligera, considerando cuántas primarias demócratas importantes hay por delante en estas elecciones de medio término. Pero Thomas Massie en Kentucky en este momento es la prueba de fuego para el control de Donald Trump sobre MAGA, y eso significa mucho en el contexto de esta renuncia, porque sabemos que este asesor general en el IRS estaba renunciando, probable y en gran parte en protesta por Donald Trump y la forma en la que está intentando usar los dólares del gobierno para mantener a MAGA alineado. El poder del gobierno para mantener a MAGA alineado, ya saben. Así que sí, Donald Trump está usando lo que sea que pueda para mantener a MAGA alineado a su alrededor, porque él sabe que su partido se está fracturando. Y Donald Trump ha tenido éxito en el pasado siendo capaz de destituir, expulsar o hacer que sus partidarios se vuelvan en contra de cualquiera, en serio, cualquiera que sea desleal con él. Pero Thomas Massie será la prueba de fuego real. Ahora, no es solo una prueba de si Donald Trump va a ganar una pelea con Thomas Massie, sino de qué se tratará el Partido Republicano por el resto del mandato de Donald Trump y cómo eso los encamina al fracaso en el futuro, ¿verdad? Este movimiento, aunque es grandioso para Donald Trump y sus matones, no encamina a MAGA hacia el gran éxito político. J.D. Vance ni siquiera pudo defender el indulto de cada uno de los insurrectos del 6 de enero, al menos 5 de los cuales, por cierto, han sido identificados como, bueno, pendejos, desde que recibieron sus indultos de Donald Trump, desde que fueron indultados por sus delitos o crímenes, mejor dicho, por parte de Donald Trump. Incluso J.D. Vance no pudo defender eso.
¿Quién puede defender esto? Y creo que lo que dijo Pete Buttigieg a raíz de la derrota del senador Bill Cassidy en su primaria republicana es muy interesante, dada la pelea que está ocurriendo en este momento. Tiene mucho que ver con esta renuncia y quiero terminar con Thomas Massie. Pero lo que Pete dijo aquí creo que es una perspectiva de por qué MAGA se está desmoronando y por qué esto solo va a empeorar. Miren, por favor. Start with Senator Cassidy's defeat in Louisiana last night. It's just the latest example of the president successfully getting revenge against Republicans who cross him. What do you make of that? Well, good morning. Thanks for having me on. Yeah, in my experience, Senator Cassidy is a normal, honest, and very conservative Republican. And it turns out people like that have less and less of a home in Donald Trump's Republican Party. We are seeing more and more extreme candidates put forward in their House and Senate races, which does create a big opening for Democrats. That doesn't mean that Democrats don't have to do the work, but I think it shows you that the Republican Party is organized less and less around conservative principles, more and more around one man. And as that one man remains deeply unpopular, they're having a very hard time convincing the rest of America to vote for them, which is why they're spending less time convincing their voters and more time rearranging voters and silencing voters through gerrymandering. Creo que lo que Pete está describiendo es verdad sobre el Partido Republicano, que no tienen interés en convencer a los votantes, y eso dice mucho sobre dónde se ven a sí mismos dentro del Partido Republicano, sobre dónde se ven a sí mismos los funcionarios republicanos electos en términos de popularidad política, pero también dice mucho sobre cuáles son las intenciones de Donald Trump para el resto de su mandato. Este no es un hombre, como él mismo ha declarado claramente, que se preocupa por la situación financiera de los estadounidenses, ni se preocupa por sus propias encuestas. Claro, habla mucho de sus encuestas dentro de MAGA, pero Donald Trump se está preparando para no tener que responder a la voluntad de los votantes, para no tener que responder a la voluntad del pueblo. Es por eso que está manipulando los mapas electorales en todo el país. Es por eso que quiere enviar al ICE a intimidar a las personas en los centros de votación. Y es por eso que no quiere a nadie que disienta en su administración. Es por eso que está llenando su gabinete, la burocracia y ciertamente el Congreso con los más extremos leales. Porque lo necesita para que lo defiendan cuando probablemente intenta anular otra elección, ¿verdad? Y eso es algo en lo que Thomas Massie se interpondrá. Parece que se impuso en el camino de Donald Trump en muchas ocasiones. Con suerte, esto sucedería de nuevo. Bueno, Thomas Massie está dejando en claro quién tiene interés en apoyar a Donald Trump a través de todo esto y quién no. Y realmente lo dejó bastante claro en este clip. Miren, por favor. In the wake of Senator Bill Cassidy's loss in the primaries yesterday in Louisiana, the president has been up posting on Truth Social throughout the night and into the morning about you. Just a few minutes ago, he posted this. I want to show our viewers right now. Bad Congressman Tom Massie voted against tax cuts, the border wall, our military enforcement. Actually, he voted against almost everything that is good. The worst congressman in history. Kentucky, vote the bum out on Tuesday. We can't live with this troublemaker for another 2 years. He's a true negative force. Your response? Well, I think that's going to help my fundraising at thomasmassie.com. Every time he tweets about me, it's good for, some money coming in because people don't like that. And, how did this race become the most expensive race in the history of Congress for a primary? It's because 3 billionaires from outside of Kentucky have funneled millions of dollars in here. They're trying to buy a seat. And so it's not just the president's tweets. I could sustain those without a problem. It's because Miriam Adelson and Paul Singer have dumped money in here. In fact, Miriam Adelson has given so much money to my opponent that instead of paying for the ballroom, they're going to need taxpayer money for the ballroom now. Ahora, no es ninguna sorpresa que el lobby de Israel, partidario de, por supuesto, el actual gobierno de Benjamin Netanyahu, pero también, ya saben, del sionismo en el Estado de Israel en general, esté feliz de financiar los ataques en contra de Massie, quien, ya saben, se está enfrentando a Donald Trump, un criminal corrupto con disidencia dentro de su propio gobierno, que solo está ahí para escapar de cargos y enriquecerse ilícitamente a sí mismo, de manera muy parecida, de hecho, a Benjamin Netanyahu. No es una sorpresa que esto esté sucediendo, pero esto es contra lo que los demócratas deberían estar postulándose tanto como Thomas Massie. Este nivel de corrupción y la capacidad de comprar a la gente dentro del sistema político ciertamente es algo de lo que tenemos que hablar diariamente, y no solo hablarlo, sino denunciarlo. Donald Trump está entrando en modo pánico total después de que Arabia Saudita, Qatar y otras naciones árabes le lanzaran una advertencia
advertencia final exigiéndole que no invada Irán porque temen que todo el Medio Oriente explote en una guerra imposible de controlar. Pero lo que comenzó a revelarse sobre Rusia, China y los aviones estadounidenses derribados está generando demasiada preocupación. Donald Trump está entrando en pánico a medida que las acciones árabes presentan un frente unido y amenazan con dejarlo aislado si es que invade Irán sin su permiso. En un frente unido, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein le emitieron un ultimátum a Donald Trump en esencia. Si invades Irán en este momento sin nuestro consentimiento y permiso, no te dejaremos usar nuestro espacio aéreo, no te dejaremos usar nuestras bases aéreas. Si atacas a Irán, ellos van a atacar a nuestros países y van a hacer explotar a todo el Medio Oriente. No te atrevas a hacer eso. Además, estas naciones árabes compartieron con el régimen de Donald Trump, y el régimen de Donald Trump ya lo sabía y lo está encubriendo, inteligencia adicional que muestra que Irán ha estado trabajando con los rusos y también probablemente con los chinos, por lo que ahora conocen los patrones de vuelo de los MQ-9 Reaper y los F-15 de Estados Unidos, y existe una alta posibilidad de que si Estados Unidos se involucra en estos ataques, numerosos F-15 Reapers y otras aeronaves estadounidenses sean derribadas. Eso fue suficiente para asustar a Donald Trump y hacer que una vez más se abstuviera de seguir escalando una situación que de por sí es catastrófica, luego de amenazar de nuevo con que iba a destruir Irán si no negociaban inmediatamente con él. Ahora bien, Irán se ha mantenido completamente firme con su posición negociadora. Tiene su marco de referencia, tiene sus puntos no negociables, dice que siempre controlará el estrecho de Hormuz. No va a discutir sobre su material nuclear en esta etapa. Conservará todos sus misiles balísticos. Quiere un plan de paz a largo plazo que no solo cubra a Irán, sino también a Hezbollah en el Líbano, a los huites en Yemen y a sus grupos de milicias en Irán. Quiere estas garantías de seguridad a largo plazo, quiere reparaciones totales. Lo han dejado bastante claro y por eso tenemos a estas naciones árabes que están filtrando esto a la prensa estadounidense en este momento. Tenemos a nuestra propia comunidad de inteligencia filtrando a la prensa estadounidense lo que está pasando ahora mismo. Y luego tienes a los llamados halcones de Irán, la gente que está tratando de presionar a Donald Trump para que invada Irán. Ellos también están filtrando a la prensa en este momento por qué Donald Trump no está invadiendo Irán como ellos quieren que lo haga. Permíteme por favor ser muy claro sobre mi posición para que no haya malentendidos. Esta es una guerra catastrófica e ilegal. Estados Unidos jamás debió haberse involucrado en ella para nada. Absolutamente no deberíamos estar en esta guerra en este momento. Estados Unidos ha perdido y yo creo que lo mejor que el régimen de Donald Trump puede hacer en esta etapa, o bueno, en este momento, es creo que dar un paso atrás. Quiero dejar claro también que yo era gran partidario del acuerdo no nuclear de Barack Obama, del cual Donald Trump sacó a Estados Unidos. Pero la única manera en que puedes lidiar con esto ahora mismo es hacer tu mejor esfuerzo en términos de llegar a una negociación y luego salir de ahí antes de empeorar las cosas. Porque en este momento la reserva estratégica de petróleo estadounidense está empezando a agotarse y vamos a llegar a un punto de inflexión muy pronto. Quiero decir, Estados Unidos inyectó alrededor de 9.9 millones de barriles de petróleo a su reserva estratégica de petróleo al mercado la semana pasada. Ese es un flujo récord histórico de alrededor de 1.44 millones de barriles al día y es la segunda tasa de flujo récord consecutivo de la Reserva Estratégica de Petróleo, la SPR, por si quieren las siglas. Y como ha explicado Ron Filipowski, Donald Trump está quemando todas las reservas estratégicas de petróleo tan rápido como lo es posible para tratar de mantener los precios de la gasolina por debajo de los $5. Y esto no está funcionando. Nunca tuvimos que haber estado en esta guerra ilegal en primer lugar. Ha causado una situación catastrófica y simplemente necesitamos salir de este punto. Y Donald Trump, francamente, necesita ser removido e impugnado, pero esa es otra historia completamente diferente. Ahora, la comunidad de inteligencia está filtrando cosas. Por ejemplo, filtrando que Donald Trump sugirió cuando estaba con Xi Jinping que Estados Unidos, China y Rusia deberían de cooperar juntos contra la Corte Penal Internacional, contra la CPI. La CPI tiene una orden de arresto en contra de Vladimir Putin, una orden en contra de Benjamin Netanyahu y creo que pronto va a tener una orden en contra de Donald Trump y mucha gente en este régimen de Donald Trump definitivamente deberían de tener una orden en contra de personas de la administración de Donald y el mismo Donald. El Financial Times está informando esto, pero en eso era en lo que Donald Trump estaba trabajando con el presidente Xi Jinping, diciendo cosas como, oye, podemos estar todos en contra del CPI porque el régimen de Donald Trump es un montón de criminales de guerra. Además, según el New York Times, citando a funcionarios de Estados Unidos, estos son funcionarios de inteligencia que están filtrando información sobre el régimen de Donald Trump. Las fuerzas iraníes ejercieron un nivel de adaptabilidad en el campo de batalla que no se había atribuido anteriormente a su ejército.
Según el informe, posiblemente mediante el enlace con sus homólogos rusos, las fuerzas iraníes pudieron aprender las técnicas de vuelo de Estados Unidos y emplear las mejores defensas en contra de las aeronaves estadounidenses, ya que los funcionarios dijeron al New York Times que creían que las tácticas aéreas americanas se habían vuelto un tanto predecibles. En otras palabras, Rusia trabajando con Irán, probablemente China trabajando con Irán, ayudando a recopilar inteligencia sobre los patrones de vuelo de Estados Unidos. Es por eso que, como informé videos atrás, MQ-9 Reaper fue derribado. Luego, otro MQ-9 Reaper fue detectado sobre la isla de Kesh. Irán publica sobre esto a tiempo real y conocen estos patrones de vuelo. Irán está listo para arrancar y Estados Unidos ahora lo sabe. Irán conoce estos patrones de vuelo. Irán ha aumentado su capacidad de misiles, su capacidad de drones, los cuales pueden producir en masa de manera sumamente económica. También están recibiendo algunos drones y otros misiles de Rusia, probablemente de China también. ¿De qué creen que el ministro de Relaciones Exteriores Archie estaba hablando con Xi Jinping cuando estuvo en China? Seamos realistas, él lo dijo. Cooperación militar, cooperación económica y las armas de Estados Unidos cuestan millones, miles de millones de dólares para construirse. Por eso quieren un presupuesto de defensa de 1.5 billones de dólares, porque $1 billón no pudo lograr que impidieran que la guerra cerrara el estrecho de Hormuz. Incluso Barack Ravid, el principal propagandista de Donald Trump, está escuchando a los llamados halcones de Irán que quieren la guerra. Y esto es lo que le están diciendo entre bastidores. Donald Trump habló por teléfono con líderes de Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otras naciones árabes en las 24 horas previas a su anuncio. Dos fuentes con conocimiento dijeron que un funcionario de Estados Unidos afirmó que había habido un mensaje unificado desde Doha, Abu Dhabi y Riyadh. También estoy escuchando esto de otras naciones árabes. Escucho que es Kuwait, escucho que es Bahrein, escucho que son otras naciones árabes de allí. Fue en la línea de denle una oportunidad a las negociaciones, porque si golpean a Irán, todos pagamos el precio por ello. Una segunda fuente con conocimiento dijo que Donald Trump les comentó a algunos de sus aliados políticos halcones que 3 líderes árabes dijeron que no quieren que sus instalaciones petroleras y energéticas vuelen por los aires debido a las represalias iraníes. Por lo tanto, Donald Trump les dice a los reporteros, esto fue el lunes pasado, que vamos a esperar unos días porque recibí una solicitud de las naciones árabes y me están diciendo de manera muy firme y poderosa qué hacer. También estamos escuchando al exdirector de la CIA, Leon Panetta, y esto es lo que está diciendo. La realidad es que siempre supimos que Irán terminaría por cerrar el estrecho de Hormuz. Él fue el director de la CIA bajo el mandato de Barack Obama y tuvimos que haber tenido un plan. Perdimos esa oportunidad. Mientras el estrecho de Hormuz permanezca cerrado, mientras continúen ejerciendo una presión tremenda sobre la economía de Estados Unidos y del mundo, no vamos a llegar a ningún lado porque ellos tienen la ventaja. Mi impresión es que es muy probable que esta guerra, que se suponía que terminaría después de 6, tal vez 8 semanas, probablemente continúe durante varios meses. Esto le dijo al Times de Londres. Esto se debe a que no hemos encontrado la clave de cómo lograr no solo un alto al fuego continuo, sino una resolución a algunos de los problemas críticos que luego nos permita poner fin a la guerra. El presidente, francamente, tiene pocas opciones. Cuestiono si una acción militar adicional va a producir algún cambio real en el régimen. Han sido capaces de resistir una gran cantidad y según la inteligencia la indicación es que pueden seguir resistiendo este tipo de impacto. Así que no estoy seguro de que la acción militar proporcione una clave para tratar de aplicar presión en este momento. El presidente va a tener que decidir. ¿Continúa buscando algún tipo de fin rápido de la guerra? Si es así, eso significa que tiene que lidiar con el estrecho de Hormuz, o como mínimo, tiene que proporcionar un mecanismo de negociación para el tema nuclear. Pero el proceso no está ahí en este momento. La única manera de abordar esto es reconocer que Irán tendrá por cierto el control, pero que el paso principal será operado por una coalición aliada que garantice el libre movimiento de barcos sin tarifas. Creo que ese es el enfoque preferible. Pero en este momento en el tiempo, Irán nos tiene una pistola en la cabeza con el cierre del estrecho de Hormuz. De alguna manera tenemos que encontrar la forma de asegurarnos de que la pistola no está ahí. Y Donald Trump no está haciendo ningún movimiento que vaya a quitar esta pistola. Mientras tanto, CNN informa desde dentro de Teherán, solo para que puedan ver lo que dice la gente desde allí. Aquí hay personas a las que CNN entrevistó. Miren el clip, por favor. But Iran's future, to many Iranians, looks increasingly clear, especially amid regular threats from President Trump. Waiting for the war. We're waiting. We're here because we know this war isn't over. We know he's not going to negotiate anything. He's just going to be like, either you do what I tell you or I'm going to kill you. Y la propaganda de Donald Trump estaba a toda marcha. Tenían a Peter Navarro, uno de los principales asesores económicos de Donald Trump. Él dice como, nosotros controlamos el estrecho de Hormuz ahora. No es así.
No lo controlamos. ¿Por qué estás diciendo eso? Si controláramos el estrecho de Hormuz, entonces veríamos a los barcos de carga y a los petroleros salir del estrecho de Hormuz, pero no es lo que está pasando. De todos modos, esto es lo que dice mientras que miente. Miren, por favor. Now, look at what we've done too, Rob. Venezuela, Chinese are out of there. Cuba, out of there. That's the Don Road Doctrine. And the United States military right now controls the Strait of Hormuz, which means it controls the supply of oil, not just to China, but to the entire East, okay? The Far East, as they used to call it. So there's some big progress. Luego, más mentiras del régimen de Donald Trump. Después escuchamos a un Rick Scott, senador republicano de MAGA por Florida. Él dice algo como, ¿saben qué? Donald Trump, él solo se está partiendo el lomo. Se está partiendo el lomo el viejo. Está haciendo lo mejor que puede, al igual que ya saben. Le dan a él como trofeos de participación. Este es el nivel de privilegio con el que estamos lidiando ahora. Se están partiendo el lomo y están trabajando envidiablemente duro. De verdad, para eso le estamos dando crédito. Le estamos dando un crédito o buena nota por el esfuerzo de perder el estrecho de Hormuz y perder la guerra, ¿ok? Este es el modelo de MAGA de los trofeos de participación. Miren el clip, por favor. Well, first off, President Trump is busting his butt. Does he want the Strait of Hormuz closed? No. But is one is killed by a nuclear weapon? Absolutely not. So he's doing the right thing by making sure we all don't get killed by a nuclear weapon. On top of that, with China, President's doing the right thing, talking to him, but she's a liar. She's never going to help us with anything. He's killing our kids with fentanyl. He's stealing all of our technology, spying on us. So hope springs eternal. But ultimately, what I think has to happen here, Trump is going to have to go in and bomb the living daylights out of Iran to hopefully finally get a regime that wants to work with him and stop this death to America, death to everybody in the Middle East attitude. So it's a tough time. And Biden left him with a horrible situation in Iran and economy, and Trump is busting his butt to fix it. Luego Lindsey Graham se hace eco de algo similar. Simplemente tenemos que bombardearlos más. Si los bombardeas más, esto es todo lo que necesitas hacer. Si los bombardeamos más, esto es exactamente lo que tenemos que hacer. Miren el clip, por favor. So you're calling for strikes on the energy infrastructure, Senator? I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more. Maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy. Luego el tiroteo que tuvo lugar en una mezquita de San Diego, el medio de comunicación estatal del régimen, que se hace llamar Fox, intentó culpar a Irán. Esto es, como dice esta cuenta, un tiroteo en una mezquita en un país con el mayor número de tiroteos masivos, públicos, y con políticos que utilizan abiertamente una retórica antimusulmana. Fox News sale con, si probablemente fue Irán. Sí, probablemente fue Irán porque era una mezquita sunita, así que probablemente fueron los chiitas. Sí, no fue así. Fueron personas que eran muy antimusulmanas y que tienen una retórica antimusulmana, ya saben, despreciable. ¿Quiénes son estos verdaderos que hicieron esto? Miren, por favor. Could have a similar situation right here. I'm trying to get some information about it. According to what I see here, it is a Sunni mosque location. Why do I bring that up? Because Iran is a Shia nation. And some of the stuff that we've seen lately relative to Iran, like, for instance, Hezbollah-linked attacks that were planned to go off here in America, that has a Shia footprint. And if you do counter, I did 15, 16 years of counterterrorism, you think in those terms. What do I have here? Where should I be looking? What connections should I be looking for? Who's identified? So some of the atmospherics here. But of course, the most important thing right now, control the situation and make sure nobody gets hurt. Y así es como Donald Trump intentó presentarlo. Ya saben, su capitulación ante las otras naciones árabes, el emir de Qatar, los Al Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudita, MBS, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, MBZ, me han pedido que aplace nuestro ataque militar planeado en contra de la República Islámica, el cual estaba programado para hace unos días. Que ahora se están llevando a cabo negociaciones serias y que, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se llegará a un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para otros países de Medio Oriente y más allá.
Este acuerdo incluirá, de manera importante, que no haya armas nucleares para Irán, basado en mi respeto por los líderes antes mencionados. He instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Kaye, y el ejército de los Estados Unidos, que no realizaremos el ataque programado en contra de Irán para mañana. Pero les he instruido además que estén preparados para seguir adelante con un asalto total, a gran escala en contra de Irán, en un abrir y cerrar de ojos, en caso de que no alcancen un acuerdo aceptable. Gracias por su atención a este asunto. Como escribe Ryan Castella, según esta cuenta, Donald Trump consultó a 3 monarcas sobre una renovación planificada de la guerra en contra de Irán, pero no al Congreso, no al pueblo estadounidense, pero la realidad es que fue peor que eso. Las naciones árabes fueron a Donald Trump y le dijeron: déjame explicarte lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, ¿de acuerdo? Este paraguas de seguridad que prometiste, no lo cumpliste, así que bajo ninguna circunstancia vas a realizar esta invasión porque simplemente no te vamos a dejar usar nuestras bases aéreas ni nuestro espacio aéreo. Y entonces Donald Trump retrocedió. Pero así es como piensa el miembro del Congreso republicano MAGA, Derek Van Orden. Miren el clip, por favor. That's what the president is saying, but if Iran is agreeing to that, I mean, it doesn't sound like Iran's giving up its nukes. Well, they're going to have to. Donald Trump doesn't make threats, he makes promises. And he has told the Iranian regime repeatedly, in no way, shape, or form are they going to have nuclear weapons. So that does eventually mean getting rid of the highly enriched uranium that the Iranian regime has compiled over the years. No country enriches uranium to that level unless they're planning on making nuclear weapons. So they've been lying to the entire world writ large for decades now, and we're going to end it. I don't want our children and grandchildren to have to fight this. Así es, como él también lo describe como un enfoque de la zanahoria y el garrote. Miren, por favor. I got to tell you, there is a carrot and stick approach that a lot of presidents have taken. Donald Trump is taking the stick and a stick approach for these savages that are running Iran right now. Thank you so much, Congressman Derek Van Orden, and thank you for your service to America. También debe de tenerse en cuenta que está ocurriendo un brote de ébola. Al menos 6 estadounidenses estuvieron expuestos al ébola en el Congo y uno de estos ya presenta síntomas. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud ya declaró al ébola como una emergencia internacional y todos lo recordamos, ¿verdad? ¿Qué fue con Elon Musk, Dodge y el régimen de Donald Trump? Quienes dijeron algo como: creo que cometimos un pequeño error y eliminamos la prevención del ébola y eliminamos el grupo de trabajo sobre el ébola. Y también nos retiramos de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí vamos, miren este clip de Elon Musk, por favor. So for example, with USAID, one of the things we accidentally canceled very briefly was Ebola prevention. I think we all want Ebola prevention. So we restored the Ebola prevention immediately, and there was no interruption. But we do need to move quickly if we're to achieve a $1 trillion deficit reduction in financial year 2026. Y aquí está Donald Trump en su momento más débil diciendo que no se preocupen, creo que haremos un trato, creo que tendremos un trato pronto, todo está ok, todo está bien, creo que hay una buena posibilidad de que hagamos un trato. Greatest military in the world. We're not going to let Iran have a nuclear weapon. So I was called by these 3 countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy, please. Y aquí estaba también siendo un lamebotas empalagoso de Xi Jinping. Mire, por favor. Military is the greatest military anywhere in the world. I just left China, and I will say President Xi was very, very complimentary of our military. He was amazed, actually, at our military. We have the greatest military in the... Donald Trump acaba de protagonizar una de las conferencias de prensa más extrañas y preocupantes de toda su presidencia, después de comenzar a gritar obsesionadamente sobre su salón de baile mientras que la guerra en contra de Irán amenaza con destruir toda la economía global y disparar los precios de la gasolina dentro de Estados Unidos. Pero esto evidentemente afecta al mundo entero. Pero lo que Donald Trump comenzó a decir sobre búnkeres militares, drones y ataques nucleares dejó a la prensa completamente en silencio. Pero Donald Trump acaba de tener una de las conferencias de prensa más exitosas de toda su administración. Claro, si el objetivo de la conferencia de prensa que acaba de dar era gritar sobre el salón de baile y mostrarnos a todos lo poco que le importa que su guerra en contra de Irán esté disparando los costos de todo, acabando con la vida de estadounidenses y destruyendo la economía global. Si ese era el objetivo, realmente fue muy exitosa. Si su objetivo era parecer una persona cuerda, yo diría que fracasó
de una forma bastante lamentable. Porque Donald Trump simplemente está obsesionado y fuera de sí. Está obsesionado con su salón de baile y está fuera de sí con respecto a una guerra que no puede terminar y que realmente no parece importarle terminar en este punto. Donald Trump está fuera de la realidad y fuera de control. Y eso es lo que esta conferencia de prensa, a gritos y con un colapso nervioso, nos acaba de demostrar. Vamos a entrar en detalle en todo esto. Lo que Donald Trump dijo sobre el salón de baile y tal vez más importante, lo que dijo sobre Irán. Pero comencemos con la mentira más grande que Donald Trump dijo, además del hecho de que el fin de la guerra está a solo 2 semanas. Llegaremos a eso, pero dijo que el salón de baile es libre de impuestos. Así que hay un par de cosas que pueden mirar. No creo que vuelva a ver otra cosa como esta desde el punto de vista de un tribunal. Todo esto es mi dinero y dinero de donantes. Esto es libre de impuestos. Miren, por favor. Supreme Court. So here's a couple of things you can look at. How are you? All right. There will never be another thing like this, I don't believe, built from a court standpoint. This is all my money and donors' money. This is tax-free. So everyone's talking about they're going to give money, they're going to give money. The money they're going to give is really for the security of that and the whole White House premises. And I guess you probably need that nowadays. We've done the fencing on the outside of the White House. It's all titanium. You see the black fencing. That's been just done recently. And it was approved originally by me, and it's been completed, and it's very powerful, very powerful. A tractor, a bulldozer cannot knock it over. It goes down deep, and it's titanium, which is the strongest of all of the metals, much stronger than steel, as an example. The ballroom is all, it's going to be a tremendous thing. As an example, what happened a couple of weeks ago at the White House Correspondents' Center could not happen here. One thing that we have is we don't have people living above it. We don't want that. That's no good. They have 1,000 units above it with the elevator coming right down next to where the convention or whatever it may be is. So... Así que el salón de baile no es libre de impuestos. Si el salón de baile fuera libre de impuestos, no estarías pidiendo $1.000 millones para el salón de baile. $1.000 millones de dinero de impuestos, lo cual significa, como les digo, que no es libre de impuestos. ¿Cómo pueden intentar justificar eso? Supongo que diciendo que los dólares que se están gastando son en protecciones de seguridad, pero están diciendo que el salón de baile es un asunto de seguridad nacional, lo cual no es cierto y tampoco nos está diciendo nada al respecto. Donald Trump continúa a lo largo de esta conferencia de prensa, como vemos, haciendo referencia al hecho de que el salón de baile va a tener algunas instalaciones militares y búnkers secretos en un hospital y todas estas cosas que van a ser realmente grandiosas cuando Donald Trump intenta esconderse después de que pierda las elecciones de medio término y, por supuesto, pierde el control de la Casa Blanca en el 2028. Pero simplemente no nos darán ninguna información al respecto. Donald Trump está simplemente obsesionado, pero sin ninguna indicación real de por qué ama tanto esto, aparte del hecho de que, por supuesto, quiere un gran testamento para él y lo grandioso que supuestamente fue. Hablo de eso aquí, va a sonar como un loco de verdad, y vamos a ver esto antes de llegar al colapso que tuvo por Irán. Miren, por favor. It's so beautiful. See, I look so thin. They'll say, oh, he's gotten so thin because I'm holding this. You don't have to look at my waist. You can look at this. You saw enough of my waist along with President Xi. ¿Les parece que está cuerdo? ¿Que es una persona cuerda? ¿Acaso parece alguien a quien realmente le importa su situación actual? ¿Que se preocupa por el aumento de la inflación, por la muerte de estadounidenses, por los estadounidenses heridos en el extranjero, por las guerras interminables que no necesitamos y en las que nos estamos gastando todo el dinero? No. ¿Alguien cree que a este tipo realmente le importan las cosas? No podría estar más claro que a Donald Trump realmente solo le importa el salón de baile, aunque ni siquiera pareciera entenderlo. Como por ejemplo, ¿qué está diciendo aquí? Miren, por favor. Great classical buildings. They're taken out of different parts of the world from very glamorous times. This is Rome. They like the flat roof. Greece likes they call it the triangles, and you see that. This is a porch that looks out over the city. Also, it's developed in such a way that we can have military there, but the entire roof is developed for military. They're very high. They're higher than just about anything else. They have a 360-degree vision of Washington, D.C. They have a massive drone capacity. Not only is it drone-proof, if a drone hits it, it bounces off. It won't have any impact. But it's also meant as a drone port.
so it protects all of Washington, the roof of the building. Okay? Now, does anybody have any questions? Esta es la persona más tonta del país. No está ni cerca. Donald Trump es por mucho la persona más tonta de todo el país, francamente. Los llaman triángulos y nadie ha escuchado de eso antes. Nadie me ha escuchado decir, ni he escuchado a nadie para el caso o decir triángulo. Es grandioso, ¿ves? Grandiosos, amamos el triángulo. Esto es lo que dice Donald Trump. Yo no sé cómo se puede estar simultáneamente obsesionado con el salón de baile y amar el salón de baile y que el salón de baile sea lo más importante, pero al mismo tiempo no saber cómo describir la arquitectura. Que estás diciendo que va a ser la cosa más grandiosa del mundo para el salón de baile, hablando de ser incapaz de describir o de articular algo, porque hablando de ser incapaz de describir o articular, porque es algo que es tan importante, que te importa tanto, hablemos de Irán y del acuerdo por el que Donald Trump dice que los iraníes están rogándole. We have to have a safe country. We have to have a great country. We have to make sure that Iran doesn't get a nuclear weapon. All of the things that you see me fighting for so hard. And it's always tough. You know, we're negotiating with Iran, and then you have the Democrats, I call them the Democrats, putting in a bill that Trump should immediately stop. You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the one, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. But how do you feel when you're negotiating, you're winning every point, and they say, but in Washington, they want to stop you from negotiating. They want to stop you. And it's only political. It's the Democrats. They're dumb. It's a new name. It's a very accurate name. ¿Cuántas semanas y meses han pasado ya en los que Irán ha estado rogando por un trato? Simplemente queriendo un trato, necesitando un trato de parte, bueno, de nuestra parte. Un trato sería genial, pero está llegando el trato. Sabemos algo sobre este trato. No canceló Irán la última oportunidad de hacer un trato. No hizo esto estallar a Donald Trump en el último trato. No está Israel haciendo estallar el trato al continuar rompiendo un alto el fuego que realmente no parece ser un alto el fuego en este momento, porque estamos atacando a Irán e Irán nos está atacando a nosotros. ¿Alguien dentro de esta administración sabe lo que está pasando? No, no lo saben y realmente no parece ni siquiera importarles. Eso es lo más importante, que simplemente no les importa porque no saben, porque no tienen objetivos, porque no tienen metas. Todo esto fue en nombre de Israel y para Donald Trump, quien ha negociado acciones cada 9 minutos desde el primer trimestre de este año. Y no estoy exagerando, hay una estadística que obviamente corredores de bolsa están negociando cada 9 minutos desde la cuenta de Donald Trump. Donald Trump hizo tantas transacciones de acciones que hacía básicamente una cada 9 minutos. Sí, ese era el objetivo de esta guerra, así que por supuesto no hay un resultado que les importe. Ser capaz de calcular los tiempos de los mercados ha sido grandioso para Donald Trump, ha sido fantástico para él. A Donald Trump le encanta poder ganar dinero porque no puede hacer nada más. No puede presentarse como un tipo fuerte con objetivos que está alcanzando. Apenas hace unos días Donald Trump dijo que iba a atacar a Irán y luego decidió que ya no lo iba a hacer. Fue presionado al respecto y su respuesta no tuvo mucho sentido. Miren, por favor. I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday. Yes. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start. ¿Acaso Donald Trump está queriendo comunicar su debilidad a diario? Porque honestamente es lo que parece. Ahora bien, por supuesto que yo no quiero que Donald Trump continúe atacando a Irán. Sus amenazas en contra de Irán han demostrado el hecho de que no sabe cómo negociar y que está, ya saben, dando patadas a ciegas, dando palazos a ciegos para conseguir algún tipo de ventaja, aunque la mayor ventaja en esta guerra es la que se tiene sobre el estrecho de Hormuz, la cual Donald Trump todavía no tiene y no sabe cómo conseguir. Pero esto es, honestamente, solo una especie de confesión divertida por parte de Donald Trump sobre el hecho de que sabe que sus amenazas no funcionan. Anteriormente en esta guerra, en lugar de decir que estuvo a una hora de atacar, pero no lo hizo, Donald Trump probablemente habría dicho que iba a atacar en 24 horas o en 48 horas. Pero Donald Trump sabe el daño que eso hace a los mercados y lo mucho que molesta a los iraníes. Así que solo tiene que afirmar que lo habría hecho sin hacerlo realmente ni lanzar la amenaza. Una vez más, demostrando que Donald Trump en realidad no tiene control de esta guerra, no sabe qué está pasando y no sabe cuándo llegará a un acuerdo. Nos acercamos bastante a estas 2 semanas cuando a Donald Trump se le preguntó sobre esto en realidad. Miren por favor. Mr. President, today's Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel. They would blow it up, and they would blow it up fast. But they'd blow it up, and I'll tell you what, they'd go after Saudi Arabia, they'd go after Kuwait, they'd go after UAE, they'd go after Qatar, they'd go after, I think they go after the entire Middle East, and it would be a whole different negotiation. It would not be, it would be nuclear holocaust. O sí, vamos a conseguir un acuerdo el viernes, o el sábado, o el domingo, o la próxima semana, y luego, como siempre, en 2 semanas. Y luego lo continúa aumentando y aumentando y aumentando. Tal vez esperemos hasta después del Día de los Caídos, el Memorial Day, no lo sé. Bueno, probablemente solo lo pospongamos cada vez más. Tal vez 3 semanas más, tal vez un mes más. ¿Quién sabe, verdad? No lo sabemos. No sabemos cuándo llegará un acuerdo. Genial. No sabemos cuándo va a llegar el acuerdo ni cómo queremos que sea este acuerdo. Donald Trump continúa basando esta guerra en una mentira. Que Irán está buscando esta fabricación, está intentando armar un arma nuclear como una gran amenaza que prende sobre nosotros. La misma mentira que Benjamin Netanyahu ha estado diciendo durante décadas. Están tan cerca de la capacidad nuclear a meses, a semanas, a días, a horas de distancia. Simplemente no es verdad, simplemente esto es falso. Está basado en una mentira y en una mentira que Donald Trump ya no puede vender tan bien. Y tampoco puede vender la idea de que le importan estas guerras. No solo su resultado, sino su efecto en el pueblo estadounidense. Y simplemente continúa reiterando eso como lo hizo aquí mismo. Qué cierre tan idiota para esta conferencia de prensa, la verdad. Miren, por favor. I'm not doing this politically. I'm doing, look, everyone tells me it's unpopular, but I think it's very popular. When they hear that it's having to do with nuclear weapons, weapons that could take out Los Angeles, could take out major cities very quick. When they hear that, you know, when they're explaining, I'll tell you what, when we explain it to people, I don't really have enough time to explain to people. I'm too busy getting it done. When they understand, I think it's frankly very popular, but whether it's popular or not popular, I have to do it. Because I'm not going to let the world be blown up on my watch. It's not going to happen. A él no le importa cómo los lastima a ustedes, no le importa cómo los afecta a ustedes, y él está feliz de decir eso. Así que díganme esto. El tipo al que no le importa su índice de aprobación está construyendo, así es, construyendo un búnker militar y médico que es impenetrable. Y lo está haciendo con el dinero de sus impuestos y con el dinero de los impuestos de los oligarcas tecnológicos que ayudaron a comprar en la última elección. ¿Acaso esta acción parece de un tipo que quiere dejar la Casa Blanca? No, no lo parece. Y eso, bueno, a todos nos asusta mucho. Donald Trump está enfrentando una nueva tormenta política después de que Todd Blanche colapsara públicamente frente al Senado cuando fue confrontado sobre Ghislaine Maxwell. Ya saben, la mano derecha de quien en su vida fue Jeffrey Epstein. También fue confrontado sobre los archivos de Jeffrey Epstein y el polémico fondo multimillonario que la Casa Blanca quiere utilizar para beneficiar a sus aliados de MAGA. Pero lo que el senador Chris Van Hollen comenzó a revelar sobre abusadores, indultos y dinero secreto dejó a todo el Congreso en silencio. Todd Blanche, que es el fiscal general adjunto, acaba de quedarse tartamudeando, gritando y demostrando lo tonto que es después de que el senador Chris Van Hollen lo hiciera pedazos. No solo arremetió en contra de Todd Blanche por los archivos de Jeffrey Epstein, sino también por los otros delitos infantiles en los que Donald Trump no solo ha estado participando, sino que ha permitido y financiado a través del nuevo fondo de recursos encubiertos. Así es. Esto se anunció hace unos días. Estos fueron $1.800 millones para los peores criminales del país, incluyendo, claro, la familia de Donald Trump. Y Todd Blanche no tuvo respuestas. Cuando fue confrontado, literalmente se derrumbó por completo. Y quiero entrar en este clip que les voy a mostrar de Van Hollen haciéndolo pedazos antes de que hiciera el seguimiento de lo mal que lo destrozó, con aún más pruebas que, de nuevo, dejaron a Todd Blanche en silencio y, por supuesto, expusieron que él ha estado mintiendo ante el Congreso. Quiero adentrarme en todo esto. Miren, por favor, el clip. Esto es increíble. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Attorney General, this is an outrageous, unprecedented slush fund that you set up. Simple question. Will individuals who assaulted Capitol Hill police officers be eligible for this fund? Well, as it makes plain, anybody is just let me know if they're eligible for the fund. As was made plain yesterday, anybody in this country is eligible to apply if they believe they were victim of weaponization. Mr. Attorney General, let me ask you this. Are there going to be rules that say that if you've assaulted
a Capitol Hill police officer or committed a violent crime, you will not be eligible? Why not make that a rule? I expect that, because I'm not one of the commissioners setting up the rules, I expect that there will be You're appointing 4 of the rules 5 set up. members, aren't you, Mr. Attorney General? Pardon me? You're appointing 4 of the 5 members. I am appointing You can all 5 certainly members. set up the rules. I would hope you would make a rule that anyone convicted of assaulting a police officer or a violent crime is simply not eligible. They should not apply. Well, let me ask you this, because you compared it to the Keepsiegel case. But I think you know full well that in that case, the settlement agreement was approved by a federal judge, including the payments to people who were not originally parties to the lawsuit. No federal judge has approved this fund, have they, Mr. Attorney General? No federal judge did approve this. So that's a big difference between this case and the case that you compared it to. No, it's not. Did a judge sign off on this case? No. A judge did sign off on the other one. Yes, but your question was whether it's a big difference. It's not. Of course it is, because that allows for an independent person to look at it rather than the There was no independence. There was no independence. There was a attorney. single commissioner. A judge signed off on it. A judge had nothing to do with deciding the money. There was a judge who looked at it and signed off on it. So to compare that case to this one is incredibly deceptive. Let me ask you this about the Epstein case, because as we speak, many Epstein survivors are in New York. They're reading portions of the Epstein files about the abuse that they suffered. Otherwise, they might have been here with us today. At a House hearing, your predecessor refused to acknowledge the pain experienced by some of those victims when the administration improperly released their names and identifying information. So I want to know where you stand. I spoke to the representatives of some of the Epstein survivors yesterday. They are extremely frustrated that you keep calling for people to come forward with more evidence, but you have not met with them to hear their stories. So, simple question. If I connect you with these survivors, will you meet with them? Absolutely. And what you just said is false. I have met with them. I've met with many of the lawyers for the survivors of victims, as did Attorney General Bondi. So whoever told you that, unfortunately, gave you bad information. Okay. But I would encourage them. I would encourage them to reach out to the Department of Justice, because like we do every single day, we absolutely care for victims, and we absolutely want to hear from them and their lawyers. Well, I've been told directly from the representatives they've not had a chance, at least this group, to meet with you. So Did they represent that they asked? So I'm glad to hear that. Did they represent they asked for a meeting? Can I ask you to commit that the Justice Department will not recommend a pardon for anyone named in the Epstein files? Can you repeat that question? I'm sorry. I didn't hear what you said. Can you commit that the Justice Department, you, the Acting Attorney General, will not recommend a pardon for people named in the Epstein files? When you say people named, there's tens of thousands, hundreds of thousands of, quote, people named. How about Ghislaine Maxwell? Can you commit that you will? Yes, I can commit to that, of course. Okay. Let me go back to this slush fund, because there's also an individual who, after being pardoned by the president, went on to molest 2 children. And that person actually tried to buy the silence of these children by saying that he would pay them some of the funds that he was hoping to get from your slush fund. Can you commit to making the rule so that that person is not eligible for a payout under this fund? Well, you're obviously lying in your question, because there's no way that this person committed to that. The slush fund, as you call it, which is not, didn't exist. I'm certainly but I not can lying. commit. Mr. Attorney General, don't ever do that again. I am reporting what again? What he said. He said on the expectation that he hoped to get some of the funds from a payout. He's been hearing what you we've said all from been the hearing. slush fund, Senator, and that didn't exist when he said that. This is the fund that the president and all of you have been telegraphing all along that you're going to use to help the president's friends. Can you point to Mr. a single Attorney General, telegraph I have a I last made? question. What telegraph did I have a last question for Okay. you. Do you know that it is a criminal offense to lie to Congress? I am very well aware of that. I'm glad to hear that. Thank you.
Así que tenemos mucho que desglosar. También quiero decir que el artículo al que el senador Chris Van Hollen estaba haciendo referencia es información periodística. De hecho, la retomó después con Todd Blanche. Así que quédense para ver cómo destroza a Todd Blanche por eso. Pero simplemente no hubo respuesta en absoluto por parte de Todd Blanche en nada de lo que importaba, excepto por una pregunta sobre Ghislaine Maxwell diciendo que él no apoyaría un indulto para ella, lo cual no creo ni por un solo segundo, porque esto sería como lanzar a Donald Trump debajo del autobús, considerando que él mismo no ha sido capaz de dar una respuesta directa sobre eso. Así que ahí tiene la humillación tartamudeante de Todd Blanche en torno a los archivos. Pero es que no sé cómo se puede confiar en eso, ¿verdad? Es como que Pam Bondi perdió su trabajo porque no era lo suficientemente corrupta para Donald Trump. No puedo imaginarme a Todd Blanche, quien quiere, de hecho, conservar este trabajo, y Donald Trump nos ha dado los indicios de que él continuará en este puesto. Y por supuesto, sabemos que Todd Blanche, actuando como abogado personal de Donald Trump, fue a negociar un trato con Ghislaine Maxwell. La razón por la que ella está en una prisión que parece más un centro turístico de 5 estrellas en este momento es debido a que tuvo esta reunión con Todd Blanche, y Todd Blanche dijo que ella se merecía estar en una cárcel de mínima seguridad. Simplemente no puedo imaginar que nadie deba de creer esto, pero no hablemos solo de los archivos de Jeffrey Epstein, hablemos de la otra historia de nuevo, en la que nos vamos a adentrar más en un segundo, sobre el hecho de que Chris Van Hollen sacó a relucir que Donald Trump no solo ha indultado a violentos insurrectos del 6 de enero, sino a personas que han cometido fraudes y delitos y que ahora están usando este fondo que Donald Trump les está prometiendo para intentar protegerse y seguir cometiendo delitos. Estos son individuos asquerosos que Donald Trump soltó a la calle en masa, y yo, la verdad, no me creo que hayamos hablado lo suficiente de esto. El peligro que Donald Trump ha creado al no solo indultar a estas personas, sino al habilitar y fomentar su comportamiento, diciendo que literalmente lo va a financiar. Jamie Raskin llamó a esto una milicia privada que Donald Trump estaba organizando con este indulto. Con estos indultos masivos, por supuesto, ya vimos en el primer día de su administración, pero con este fondo de recursos encubiertos para esas personas indultadas. Y es verdad, eso es lo que Donald Trump quiere hacer. Quiere armar su banda de criminales y permitirles seguir cometiendo delitos. Es exactamente lo que el senador Chris Van Hollen continuó presionando. Miren, por favor. I want to put it in the record, submit for the record a January 2026 Washington Post story, a long story entitled, "For many January 6 rioters, a pardon from Trump wasn't enough." And it goes on to quote the President of the United States, when asked about these payments, said, "A lot of people in government now talk about it, because a lot of people in government really like that group of people," unquote, referring to the January 6 rioters. Are you not aware of that statement from the president? I have never read the Washington Post. Well, I can tell you that there are a lot of people I accept that you read for a long time who've been anticipating payments. You're not aware of that? You're telling me there's a lot of people that were anticipating payments? Yes. No. Well, I'm not aware of Okay. Well, Mr. Attorney General, you are in a bubble, because the reality... Because I don't read the Washington Post? No, no. Obviously, you should be in touch with some of these folks, because I asked you specifically about an individual who had molested kids and been convicted, about his anticipation of getting a payment. And you said that couldn't be true. In fact, that was a lie. I want to read you. I didn't say that. I got the transcript right. Good. You said it was obvious. I'm obviously lying in the question, because there's no way the person committed to that because the slush fund did not exist. That's what you said. I'm going to read from you, Mr. Attorney General, an affidavit from the Hernando County, Florida Sheriff's Office. And I want you to listen carefully to what this police officer said about this criminal named Andrew, pardoned by the president, now being charged for child molestation. He says, Andrew also told that since he was pardoned for storming the Capitol on January 6, 2021, and he was being awarded $10 million as a result of being a January 6er, Andrew did tell that he would be putting him in his will, referring to one of the victims of his molestation. He would be putting him in his will to take any money he had left over. This tactic was believed to be used to keep from exposing what Andrew had done to him, signed under penalty of perjury by someone in the sheriff's office. And you're telling me
You don't know about all these people who have been signaled by the President of the United States and others that they're going to get payments. I think that that's what you just read is disgusting. It's horrible that happened, but that's not what I said. I mean, you can say you're telling me and then make up something that I'm not saying, or you can let me speak. Mr. Attorney General, Yes. I'm reading from the statement here. I got a transcript of what our exchange earlier. And you essentially said, well, you're obviously lying in your question because there's no way this person committed to that because the slush fund of which you called it did not exist, just as you suggested. Right, and it's true that even the affidavit that you just read said that he would be awarded this criminal suggested he'd be awarded $10 million. Now you're playing absolute word games. I am not playing a word game. Of course you are, because people. And also, words matter. Words matter. So if you're going to quote me accurately. Mr. Chairman, I'd like to put in the record: January 6th rider pardoned by Trump was sentenced to life in prison for child abuse. Pardoned Capitol Hill rider tried to bribe child sex victim with promise of January 6th payout, and I will. Es ridículo que estos tipos piensen que pueden salirse con la suya y que pueden rechazar el periodismo real, porque proviene del medio liberal sesgado, el Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, en el cual él constantemente impulsa columnas de opinión diciendo que deberíamos de gastar más dinero en viajes espaciales que poseen los multimillonarios, o que deberíamos de gastar más dinero en inteligencia artificial que poseen los multimillonarios, o que deberíamos de dar más recortes de impuestos a los multimillonarios. Como es el Washington Post, un medio liberal vendido cuando Jeff Bezos lo dirige. Pero esto fue simplemente una clase magistral de desastre por parte de Todd Blanche. No pudo responder, le costó responder. Cuando lo hizo, lanzó a Donald Trump literalmente debajo del autobús a causa de Ghislaine Maxwell, simplemente un trabajo increíble por parte del senador Chris Van Hollen, y esta debería de ser la expectativa de cada senador de los Estados Unidos. Arremetan en contra de estas personas, humíllenlas. Me alegra que el senador Chris Van Hollen lo haya hecho, y vamos a seguir cubriendo esto todos los días en este canal, como lo hemos venido haciendo durante todos los días por más de un año. El vicepresidente J.D. Vance se acaba de sepultar en vivo al traicionar de la peor manera a Donald Trump ante las cámaras. Lo que este reportero le sacó en la cara dejó al vicepresidente temblando, perdiendo los estribos y cometiendo un error histórico que Donald Trump jamás le va a perdonar. Tienes que ver la jugada sucia que intentó hacer para salvar su propio pellejo, porque lo que pasó al final de la rueda de prensa cambia todo el panorama político de Estados Unidos. Acabo de ver la rueda de prensa que dio J.D. Vance hace unos días, además del hecho de que lanzó a Donald Trump básicamente debajo del autobús en un intento de salvar su propia carrera política. Fue simplemente un desastre por quién es J.D. Vance. Él es una afrenta para los sentidos. Escucharlo hablar, la cadencia de voz de J.D. Vance, si pudiera hacer una analogía, es como la ausencia de intentar sacar un eructo. Es simplemente asqueroso, es tenso, es forzado y es totalmente incómodo. Así es J.D. Vance, y él no es rápido de reflejos, es simplemente una vergüenza. Y por eso, cuando fue confrontado por el último escándalo de Donald Trump, su fondo de recursos encubiertos para los insurrectos del 6 de enero se doblegó, y luego pasó el resto de este desastre atacando a Kaitrin Collins y perdiendo los estribos tras ser confrontado por las operaciones con acciones de Donald Trump, y van a querer ver todo esto, a pesar de que J.D. Vance es muy difícil de ver, la verdad. Pero antes de llegar a él, tenemos que empezar con el contexto de la pregunta de lo que hizo lanzar a Donald Trump debajo del autobús. ¿Le van a dar dinero a la gente que golpeó a policías el 6 de enero? Miren el clip, por favor. I have a question on weaponization. Do you believe that people who committed violence against Capitol Hill police officers on January 6th should be eligible for compensation from this DOJ fund? And are you or your family members going to be seeking compensation from that fund? It'll all be dependent on a committee. A committee's being set up of very talented people, very highly respected people. I think it's a committee of 5. And again, I didn't do this deal. It was told to me yesterday. They said they're doing something. I do believe there has to be compensation for people that were destroyed. You have families absolutely destroyed, and it's all going to be determined by a committee of 4 or 5 people that are respected and very brilliant at what they do. Yeah, please. Go ahead, please. No, one at a time, please. In the blue, yeah. Thank you, Mr. In the blue, yes. Go ahead, please. Así que Donald Trump no responderá a estas preguntas, sino hasta que la respuesta sea clara y los cheques estén emitidos para aquellos que golpearon a policías el 6 de enero. Esa será la respuesta a su pregunta. Cuando salgan los cheques, esa será la respuesta. Y esto es lo mismo que vimos al principio de la administración de Donald Trump, cuando J.D. Vance creo que fue a Meet the Press, pero fue a uno de los programas dominicales y le preguntaron: vicepresidente Vance, Donald Trump dijo que va a ofrecer indultos para aquellos que estuvieron en el Capitolio el 6 de enero. ¿Incluye eso a los criminales violentos? Y J.D. Vance dijo: oh, por Dios,
¿Cómo tiene siquiera el descaro de hacerme esa pregunta? Por supuesto que no. Nosotros no haríamos eso. No vamos a hacer eso. El presidente Donald Trump no cree en la violencia y luego al día siguiente indultó a todos los insurrectos violentos del 6 de enero. Por lo tanto, esta es la misma configuración. A Donald Trump se le hace la pregunta. Él como que le evade, no da una respuesta. A J.D. Vance, como estamos a punto de ver, se le hace la pregunta y dio la misma respuesta que la última vez, claramente sin aprender la lección. Este clip es de él lanzando a Donald Trump debajo del autobús, pero es interesante por lo que dijo cuando Kaitlan Collins hizo una pregunta de seguimiento. Él como que se dio cuenta, pero antes de llegar a eso, veámosla lanzar, o bueno, traicionar a Donald Trump. Miren, por favor. Go ahead, I understand that everybody is eligible to apply for this fund. I mean, you're eligible, but I assume you're not going to apply and you don't think you should get money out of this fund. Of course. So isn't it just as easy to say that people that attacked police officers should not get taxpayer money from this fund? Well, look, John, we're not trying to give money to anybody who attacked a police officer. We're trying to give money, not give money, we're trying to compensate people where the book was thrown at them, they were mistreated by the legal system. Sometimes, you know, we do have, John, in this country, innocent until proven guilty. We do have people who were accused of attacking law enforcement officers. That doesn't mean that we're going to completely ignore some of the claims that they're going to make. We're going to evaluate these things on a case-by-case basis. And if we think that somebody, whatever they were accused of, if we think that somebody was unfairly prosecuted and deserves just compensation, then that's what this fund is going to exist to provide. It's just going to correct a wrong, and I think that's a good thing. And I'd encourage everybody, Democrat, Republican, Independent, let's turn the page on this thing that we did under the last administration where we tried to throw people in prison because they had the wrong politics. Let's throw people in prison who broke the law. I think this fund is a good part of getting justice for the people who were wrongly treated. ¿O no? Dice J.D. Vance. Por supuesto que no vamos a estar emitiendo cheques a estos delincuentes violentos, a estas personas culpables de otros delitos, porque por cierto, Donald Trump también indultó a 5 en su gran indulto masivo del 6 de enero, porque me imagino que pueden suponer las personas que se presentaron en el Capitolio para atacar a la democracia e intentar a quitarle la vida a oficiales y a Alexandria Ocasio-Cortez y a Nancy Pelosi. Estos atacantes no son precisamente ciudadanos ejemplares en otras áreas de sus vidas. Así que sí, Donald Trump indultó a 5 como parte de todo esto. Pero J.D. Vance está diciendo, por supuesto que no, jamás haríamos eso, jamás vamos a hacer eso. Y por eso esas palabras probablemente van a escocer un poco cuando Donald Trump de hecho, haga justamente eso. Y la gente odia cuando él hace esta porquería. Le están dando el dinero de ustedes a criminales violentos. No es eso lo que dicen que nosotros hacemos, que los demócratas hacen. No es eso una mentira que ellos dicen. Pero J.D. Vance recibió una pregunta de seguimiento a esa respuesta por parte de Kaitlan Collins. E intentó salir de ese agujero porque creo que se dio cuenta de lo que le hizo Donald Trump. Esto solo empeoró a partir de ahí. También quiero revisar la pregunta sobre el comercio de acciones más adelante. Les va a encantar esto. Él fue simplemente un completo tonto, un pedazo de bobo. Pero echen un vistazo a la primera pregunta de Kaitlan Collins. Miren, por favor. Vice President, I have a question on the war, but just to follow up, you previously told me that anyone who assaulted a police officer on January 6th should go to prison. So why not rule out giving them taxpayer-funded money? Well, Caitlin, what I said is we're going to look at everything case by case. But why not rule it out? Because, Caitlin, there are people who I don't know their individual circumstances, and I don't rule things out categorically when I know nothing about a person's individual circumstances. Let's say a person is accused, let's say hypothetically, a person is accused of doing something that they never actually did, that they got a kangaroo court, that they had a judge who mistreated them. I think that we should look at those things case by case. We're not making commitments to give anybody money. We're just making commitments to look at things case by case. Primero quiero empezar con J.D. Vance diciendo que él no descarta cosas categóricamente ni incluye cosas categóricamente. Operar en los extremos es todo lo que hace esta administración, como que eso es lo que hacen. Hacen declaraciones amplias e inexactas. Dicen que Alex Spray era un terrorista doméstico. Dicen que Irán absolutamente quiere y casi tiene un arma nuclear. No hay espacio para el matiz en personas que hacen acusaciones diciendo que los inmigrantes comen perros y gatos. Así que si ustedes descartan e incluyen cosas categóricamente, eso es lo que hacen. J.D. Vance, también me gustaría señalar que es fantástico sugerir que el 6 de enero es como un evento difuso y que estuvo lleno de dimes y diretes. Esa porquería está toda en video, no solo porque hay muchísimas cámaras. ¿Adivinen qué?
en el Capitolio, un lugar bastante seguro, sino también porque estos idiotas se grabaron a sí mismos cometiendo delitos. Y luego ellos salieron en plan, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué sucede? Hoy estamos cometiendo algunos delitos y lo vamos a publicar en Facebook. Y el FBI, ¿qué crees? Tiene guardada toda esta porquería. No hubo ningún, bueno, yo como que tal vez choqué con un policía, pero él está diciendo que yo lo hice. No, lo tenemos en video. Y J.D. Vance está, por cierto, dando marcha atrás a eso. Eso fue lo que fue eso. Él dándose cuenta de, oh, miércoles. Probablemente no debí de haberme comprometido que Donald Trump no le daría dinero a los violentos. Y voy a dar marcha atrás. Así que claramente está retrocediendo. Él está claramente en la defensiva. Y entonces Kaitrin Collins simplemente fue a dar la estocada final con otra gran pregunta a J.D. Vance. Y J.D. Vance claramente se niega a responder a esta pregunta. But just to follow up on the war, you last week denied that the president said he was not taking Americans' financial situations into consideration when he's making decisions on the Iran war. He was asked about that again. He stood by it, called it a perfect statement, and said he would make it again. Do you believe that Americans' financial situations should be taken into consideration when you're making decisions as an administration about the war? See, Caitlin, what you did is you misrepresented the question that I was asked, and then you misrepresented the answer that I gave. What I said is that a question that was asked where the president allegedly said that he didn't care about Americans' financial situations. He never said that. What he said is that it was totally taken out of context. What he said is that when he is negotiating with the Iranians, he's focused on the national security objectives that he's trying to achieve. Of course, the president has a mandate to be focused on a number of things. And I guarantee you, every single day, I have conversations with him about it. Every single day, he's worried about his fellow Americans. He wants them to be prosperous. He wants them to thrive. He wants them to have good jobs. That's why we've done the things and taken the steps that we've taken in order to create record job growth, in order to create record wage growth, in order to induce trillions of dollars of new investment into our country. That's because he cares about that stuff. What he also said is that when he's talking to the Iranians, he's talking to the Iranians about questions, of course, of national security, like their nuclear program. You could hold two thoughts in your head at the same time, that the president cares about financial security for Americans, but also when he's negotiating with the Iranians, he's talking about the issues that are germane to the concerns of that particular conflict. Por Dios, me encanta que el contexto se ha convertido en esta especie de palabra de moda como excusa para cuando los republicanos son atrapados con malas respuestas. Es como que no hay más contexto, no hay más caracterización errónea. Donald Trump miró a la cámara y dijo, no me importa su situación financiera en absoluto, no me importa. Nunca pensaré en ello, nunca voy a pensar en ello, nunca he pensado en ello, no hay más contexto. J.D. Vance simplemente fue malo en esto y fue realmente malo en ello cuando un reportero hizo una pregunta exactamente de la manera en que deberían de hacerse las preguntas. Les va a encantar esto. Miren, por favor. Thank you, Mr. Vice President. The president's financial disclosures were released recently, and they showed a lot of stock trades in companies that he has talked up at events, official events at the White House, on his True Social account, sometimes even putting the stock ticker symbols in his posts and encouraging people to buy their stock. Americans, according to recent polling, are increasingly describing the president as corrupt. And trading stocks... This is a hell of a question. Thank you, sir. Trading individual stocks is something that you said that public officials should not be able to do when you ran for Senate all those years ago. And yet the president, who arguably has access to more non-public information than your average senator, is not only buying and selling individual stocks either through his trust. Okay. What's the question? The question is, the question, sir, is how can you and your administration argue to Americans that you're cleaning up corruption, you're preventing fraud, you're fighting the sorts of things that harm people and people's financial situations, when the president seems to be talking up stocks that he owns, selling them, and enriching himself? Okay, so here, let me answer your question here. That was a doozy. Before I answer your question, I want to just observe there are different ways to ask a question. Okay, you could just ask a question and try to get your answer, or you could do like a speech where you say, you know, Mr. Vice President, you're a terrible human being, and so is the president, and so is the entire cabinet. And then I'm like, what's your question? And then your question is, how dare you? Come on, man.
have a little bit of objectivity in the way that you ask these questions, because there were a lot of things in that speech masquerading as a question that didn't actually get asked, okay? J.D. Vance actuó como si este reportero lo hubiera acertado y le hubiera dado un puñetazo en la cara. Ese es el equivalente de lo que fue la pregunta, pero así es como deben hacerse las preguntas. Señor Vance, usted dijo que no debería de haber comercio de acciones dentro del gobierno. Donald Trump está comerciando con acciones. ¿Cómo se siente al respecto? Así es como se tiene que hacer una pregunta. J.D. Vance siempre está diciendo que, olvido el contexto, caracterizó erróneamente. No hay caracterización errónea. Esa es una muy buena pregunta y es la forma en la que los periodistas deberían de responder a las preguntas. Y si empiezan preguntas, deberían de ser preguntas así. Probablemente terminen enviándolos a la cárcel. Lo cual es curiosamente a lo que J.D. Vance como que aludió. Y esto es simplemente tonto. Y justamente con esto es con lo que quiero cerrar. Miren, por favor. Democrat, Republican, Independent, let's turn the page on this thing that we did under the last administration where we tried to throw people in prison because they had the wrong politics. Let's throw people in prison who broke the law. I think this fund is a good part of getting justice for the people who were wrongly treated. Así que deberíamos de dejar de meter a la gente en la cárcel por su política, a menos que sean estudiantes universitarios que escriben sobre su oposición, ¿verdad? Su oposición pacífica a Israel. Entonces, en la mente de estos republicanos idiotas, a estos estudiantes que son pacíficos, a ellos tienen que meterlos a la cárcel, claro. Pero indultar a estos criminales del 6 de enero y darles dinero, perfecto para ellos, ¿verdad? Así de hipócrita es la política republicana que está liderando a Estados Unidos en este momento. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está viviendo su peor pesadilla y el pánico total se ha apoderado de la Cámara de Representantes tras su regreso al trabajo, mientras que intentan ocultar una escandalosa jugada multimillonaria para Donald Trump. Una demoledora encuesta acaba de salir a la luz revelando una caída en picada histórica que podría costarle el puesto en este momento. Quédate, porque en este video verás los números exactos que tienen temblando los republicanos y cómo planean contraatacar antes de que sea demasiado tarde. Mike Johnson está perdiendo el control por completo ahora que la Cámara de Representantes finalmente ha regresado a trabajar, después de que Mike Johnson los enviara, a una especie de receso, mientras intentan descifrar cómo lavar $1.000 millones para el salón de baile dorado de Donald Trump, a medida que la asesora parlamentaria continúa rechazando la disposición que los de MAGA quieren meter en este proyecto de ley de reconciliación, lo cual evitaría que los MAGA solo necesiten 50 votos en el Senado para darle $1.000 millones a Donald Trump para su inútil salón de baile dorado. Así que Mike Johnson anda por ahí publicando fotos de sí mismo frente a una cruz y una pintura, un retrato de los fundadores estadounidenses, y está diciendo: Estados Unidos se mantiene solo como una nación sobre un credo articulado en nuestra declaración de hace 250 años, que ha sido la mayor fuerza para la paz, la justicia y la innovación que el mundo jamás haya conocido. Que Dios continúe bendiciendo a esta gran nación. Inmediatamente corre a invocar a Donald Trump, mientras él y los republicanos de MAGA están cayendo en picada. Y vaya que están cayendo en picada en las últimas encuestas. La última encuesta de voto genérico del New York Times, Siena, muestra a los demócratas tomando una fuerte delantera para las próximas elecciones intermedias. Los demócratas están en un 50% y los republicanos están en un 39%. Una ventaja de más de 11 puntos para los demócratas en las próximas elecciones intermedias o elecciones de medio término que se van a dar en noviembre. Esa es una de las mayores ventajas en toda la historia de la política. Además, como explica Dan Pfeiffer, mientras que la aprobación de Donald Trump en esta última encuesta de New York Times, Siena, es un pestilente 38%, cuando miras algunos desgloses adicionales de un bloqueo que ayudó a Donald Trump a ganar en el 2024, los votantes latinos, la aprobación neta de Donald Trump es de un negativo 51 entre los votantes de 18 y 29 años. La aprobación de Donald Trump es de un negativo 57 entre los jóvenes. Entre los independientes, Donald Trump tiene un neto negativo del 43. Pfeiffer explica que un segmento importante de la base de Donald Trump odia la guerra en Irán, un neto negativo de 30. Un neto negativo del 23% de los votantes republicanos desaprueba la guerra. Así que hay una desaprobación masiva entre los votantes republicanos y el 22% piensa que ir a la guerra con Irán fue la decisión equivocada. El problema es peor entre los votantes de 2024, el 28% de los cuales desaprueba la guerra. Los demócratas tienen una ventaja masiva del 14% en el voto genérico entre aquellos con mayor probabilidad de votar, y los latinos prefieren a los demócratas por 30 puntos allí también. Por lo tanto,
dado que la asesora parlamentaria en el Senado, quien dictamina sobre la validez de los proyectos de ley de reconciliación, los cuales solo requieren 50 votos en el Senado, en lugar de 60 votos, lo que ya saben, permitiría a los demócratas aplicar el obstruccionismo, ha dictaminado que los $1.000 millones de financiamiento de los contribuyentes para el salón de baile dorado de Donald Trump no están permitidos en el proyecto de ley de reconciliación. Donald Trump entonces presiona a Thune, el líder de la mayoría del Senado, a su regreso. Simplemente despide a la asesora parlamentaria del Senado. No nos agrada, deshazte de ella. Este es un puesto no partidista, el de asesor parlamentario del Senado. También, ahora una de las cosas que el Partido Republicano está intentando descifrar es, ok, tal vez no podamos darte $1.000 millones para tu salón de baile, pero podemos intentar conseguirte $800 millones. Tal vez lo volvamos a presentar ante la asesora parlamentaria. Lara Weiss informa que los líderes republicanos del Senado están considerando reducir el precio de $1.000 millones para el salón de baile dorado. Mientras tanto, él tiene al miembro del Congreso republicano, Don Bacon, criticando al régimen de Donald Trump y la política del Departamento de Defensa, por la cual se están retirando de la Junta Militar Conjunta con Canadá. Haré un video completo sobre eso más adelante. El miembro del Congreso, Bacon, explica: todo esto comenzó con burlas de que Canadá será el estado número 51, que su primer ministro será el gobernador número 51. Los insultos no nos aportaron nada más que animosidad, que nos costó económicamente y ahora multimillonariamente. Se necesitan cerebros más fríos y sabios para preservar una alianza cercana con nuestros vecinos. Y claramente no hay cerebros más fríos ni sabios en la Cámara de Representantes, en el Senado ni en la Casa Blanca en este momento. Así que, como Donald Trump ve que, bueno, no puedo conseguir estos $1.000 millones para mi salón de baile dorado, ¿cómo puedo lavar el dinero? ¿Cómo puedo canalizar dinero como un fondo de recursos encubierto personal para mi propio pequeño ejército, mi propio pequeño cuerpo militar, mi propia pequeña, ya saben, SS, mi propia pequeña paramilitar o mi Gestapo? Por supuesto, así es como yo lo estoy expresando. No estoy diciendo que sea así, simplemente doy mi opinión, como siempre les digo, protegida por la primera enmienda. Así que Donald Trump entra en un acuerdo de conciliación. Como les digo, también voy a hacer más videos de esto más adelante. Pero bueno, en este acuerdo de conciliación consigo mismo, en el caso en el que demandó al Departamento del Tesoro y al IRS por $10.000 millones, y ahora él y Todd Blanche y el Departamento de Justicia están afirmando que él puede dar $1.776 millones a los insurrectos del 6 de enero, lo cual viola la enmienda 14, a lo cual viola también la separación de poderes. Pero esto es lo que el régimen de Donald Trump está haciendo. No es de extrañar que su aprobación esté tan sumamente baja en este momento, mientras que se involucran en este comportamiento tan despreciable. Ahora, mientras el Congreso regresa, les mostraré lo que algunos de estos MAGA están diciendo en este momento. Así que tienen a republicanos de MAGA por ahí, como este senador republicano de MAGA. Quiero mostrarles a este senador republicano Marshall. Esto es lo que dice. Y ahí está María Baritomo con él, describiendo el monumento a Lincoln y el estanque de reflexión como simplemente cosas menores. Miren el clip, por favor. I was talking with John Fetterman about this yesterday, and he made the point, look, the Democrats are focused on all of this small stuff, like the ballroom, like the pool at the White House. In fact, he keeps going against his colleagues and voting with Republicans. What is your reaction to the parliamentarians' work? Well, it's not surprising this parliamentarian has always leaned left. Luego tienen al miembro del Congreso Republicano de MAGA, Derrick Van Order. Esto es lo que tiene que decir. Miren, por favor. That's what the president is saying, but if Iran is agreeing to that, I mean, it doesn't sound like Iran's giving up its nukes. Well, they're going to have to. Donald Trump doesn't make threats, he makes promises. And he has told the Iranian regime repeatedly, in no way, shape, or form are they going to have nuclear weapons. So that does eventually mean getting rid of the highly enriched uranium that the Iranian regime has compiled over the years. No country enriches uranium to that level unless they're planning on making nuclear weapons. So they've been lying to the entire world writ large for decades now, and we're going to end it. I don't want our children and grandchildren to have to fight this war again. Right. So Iranian crude exports. By the way, Iran is in dire. Ahora, podemos contrastar eso por un momento con lo que está diciendo el alcalde Mandani, Zoro Mandani, el alcalde de Nueva York. Este fue el discurso de Zoro Mandani hace unos días. Simplemente se puede notar el contraste. Miren, por favor. I cannot help but think of the words of our 40th president, Ronald Reagan. He famously said, "The 9 most terrifying words in the English language are I'm from the government and I'm here to help." It's a good quote, but I disagree. I think 9 more terrifying words are actually, I worked all day and can't feed my family.
We are going to use the power of government to lower prices and make it easier for New Yorkers to put food on the table. When government understands its purpose as serving the very working people that it has left behind time and again, it can make a difference in the most pressing struggles facing our city today. It's not just that government can help, it's that government must help, and our government will help. O simplemente pueden ver lo que el miembro del Congreso, Jake Auchincloss, una verdadera estrella en ascenso dentro del Partido Demócrata. Miren a Jake, creo que un día se va a postular para presidente sin duda. Creo que esto puede ocurrir probablemente en un futuro. Y tampoco tengo ninguna duda de que en el futuro llegue a tener una posición como, quien quita, secretario de Estado o jefe de Parlamento de Defensa. Definitivamente alguien al que tenemos que tener en el radar. Esto es lo que el miembro del Congreso, Auchincloss, miembro del Congreso por Massachusetts, tuvo que decir. Miren, por favor. First, he rolls out a red carpet, literally, for Vladimir Putin in Alaska. Then he calls Xi Jinping a great leader. China and Russia are not our allies. And by the way, Greenland and Canada are not our enemies. The president doesn't understand America's strategic position in the world, and that's why he's so bad at strategy. Y así con los de MAGA sufriendo por completo, ya saben, en las encuestas, con Mike Johnson aterrorizado de perder su trabajo, con Donald Trump aterrorizado de ser destituido por este camino. Tienen que ver lo que los medios del régimen estatal que se hacen llamar Fox están haciendo. Bueno, tienen a Jesse Walters hablando de ovnis. Esto es lo que están diciendo ahora, miren por favor. The Pentagon released the UFO files a few weeks back, and we just found out over 1 billion people have visited the site. 1 billion. It's got to be a record. The War Department says more files will be released soon. UFO experts and top researchers have been investigating aliens for years. Their sources say dozens of crashed UFOs have been recovered, and what they found inside? Shocking. Luego tienen a Sean Hannity mencionando de manera muy breve el tiroteo que tuvo lugar en Mesquite, San Diego, el cual fue obviamente un crimen de odio terrorista. Personas motivadas por la retórica de odio que está escupiendo el régimen de Donald Trump. Miren cómo lo describe y luego gira hacia, bueno, al FBI le está yendo de maravilla bajo Kash Patel. No, la verdad es como, ¿de qué están hablando? Quiero decir, esto no es solo propaganda, es como la peor propaganda que hay. Miren, por favor. Also tonight, horrific news earlier today in San Diego, where 2 gunmen opened fire at an Islamic center, killing 3 before taking their own lives. We will continue to monitor that situation and bring you updates as we have them. Meanwhile, the Trump administration's FBI, led by Director Kash Patel, continues to put the safety and security of you, the American people, first, racking up one major public safety win after another. I mean, these are big wins. Y luego contrasten eso finalmente con el candidato demócrata al Senado, Graham Planter. Esto fue allá en el gran estado de Maine. Esto es lo que Graham Planter tiene que decir. Así que simplemente pueden contrastarlo. Miren, por favor. We just spent $50 billion in 2 months in the war in Iran. And I haven't heard a single question of where it came from. I am always amazed that this nation can just expend billions, trillions of dollars on wars that enrich the military-industrial complex, protect people in power, and we never have to have a conversation about where the money came from. But the moment you say that Americans deserve to see housing costs come down or energy costs come down, the moment we have to talk about healthcare, suddenly we have to pull our pockets out and pretend like we're paupers. Echen un vistazo por aquí a las últimas encuestas en Florida. Esta es una estadística bastante salvaje aquí mismo, así que en Florida los demócratas están tomando una fuerte delantera en la contienda para la gobernación y en la contienda para el Senado. Y esta es una encuesta legítima, esta es una encuesta de Change Research. En la contienda para la gobernación se tiene al candidato demócrata Jolie liderando sobre Byron Donalds con un 46% frente a un 42%. Y luego en el Senado se tiene a Vindman venciendo al senador titular Modi con un 47% frente a un 45%. Amigos, eso sería parte de un tsunami azul, o sea, un tsunami demócrata masivo, si se pudiera llamar así, si se pudiera lograr eso, mejor dicho, ahí mismo, y estaremos, por supuesto, siguiendo cada paso de este camino. Y ahora, a medida que Donald Trump y MAGA se están hundiendo en las encuestas, una portavoz de la Casa Blanca sale a decir,
No importan las encuestas. No miramos esas cosas. ¿A quién le importan las encuestas? Miren esta barbaridad, por favor. New York Times polling says that 65% disapprove or strongly or somewhat disapprove of the way the president has handled the war in Iran. What's his reaction to that? What's been the discussion at the White House about this new polling, Anna? Well, President Trump is always acting in the best interest of our U.S. national security. Again, Iran is a country that for 47 years has chanted death to America, has killed Americans overseas, has threatened our troops, and as I said earlier, has now lashed out these rogue threats against our allies in the region. So this is not a situation that is sustainable. Iran knows that better than anybody. And so the president isn't making decisions based on fluid opinion polls. He's making decisions on what is best for the national security of our country, and there is nothing more paramount than ensuring this rogue regime cannot threaten our country with a nuclear weapon. Mientras tanto, dentro de la Cámara de Representantes, también está esta gran votación en las primarias de Kentucky, donde Donald Trump y MAGA han invertido gran cantidad de dinero para intentar deshacerse de Thomas Massie, el republicano que vota con los republicanos como el 91% de las veces, excepto que apoyó la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein y está en contra de la guerra en Irán, lo cual para MAGA significa que eres totalmente desleal. Miren a Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, atacar a Thomas Massie durante este discurso de odio, el cual viola toda la ética también, ya que el secretario de Defensa no debería de estar en Kentucky haciendo campaña. Esto es absolutamente ridículo e ilegal. Miren, por favor. It's obstruction. President Trump does not need more people in Washington who are trying to make a point, especially from his own party. He needs people willing to help him win, to vote with him when it matters the most. And too often, Thomas Massie has acted like his job is to stand apart from the movement that President Trump leads instead of strengthening it. Donald Trump acaba de entrar en pánico total afuera de la Casa Blanca tras recibir una amenaza de directa por parte de Irán. El mandatario apareció visiblemente alterado en medio de las ruinas de su nuevo proyecto y empezó a asegurar que su salón de baile dorado ahora funcionará como un escudo militar a prueba de misiles y rebote de drones. Quédense a ver este video completo porque la insólita explicación que dio sobre sus francotiradores y lo cerca que estuvo de desatar una guerra te va a dejar completamente frío. Donald Trump está actualmente en pánico afuera de la Casa Blanca, mientras que Irán ha emitido una advertencia mortal. Donald Trump está diciendo que su nuevo salón de baile dorado será capaz de repeler drones y los misiles balísticos que Irán pueda estar listo para dispararle, y dice que será un excelente lugar para que sus francotiradores se puedan quedar. Permítanme darles la secuencia de eventos de lo que acaba de suceder, y les voy a mostrar el colapso de Donald Trump enfrente de la Casa Blanca mientras está parado en el área de escombros, el sitio de construcción, por así decirlo, donde se está edificando el salón de baile dorado. Así que nos enteramos hace unos días de que Irán se está preparando para disparar continuamente cientos de misiles por día en contra de la infraestructura energética del Golfo, refinerías, puertos y plantas de desalinización de aguas si Estados Unidos reanuda sus ataques. La Guardia Revolucionaria de Irán dice que devolverá a los Emiratos Árabes Unidos a la era de montar camellos y que ocupará Abu Dhabi si es necesario. Los huites están listos para cerrar el estrecho de Manbeb para abrir un segundo frente marítimo en contra de los Estados Unidos, habiéndose tomado ya los pasos iniciales hacia el bloqueo. Esta es la respuesta de Irán a las continuas amenazas de Donald Trump. Así que Donald Trump corre afuera, se para enfrente del sitio de construcción del salón de baile y comienza a decir: son los demócratas, son tontos. Los demócratas son los que me están perjudicando, están arruinando mi capacidad de negociar. Yo quiero hacer un trato, pero los demócratas lo están impidiendo. Miren el clip, por favor. It's the Democrats. They're dumb. It's a new name. It's a very accurate name. So I'm in the middle of a negotiation. I'm saying you cannot have a nuclear weapon. And it comes over the wire that the Democrats want to stop Trump from further negotiations. They want to stop Trump from, if he has to, giving them another slap. They want to have a nuclear weapon. Luego un reportero pregunta: muy bien, Donald, entonces, ¿cuántos días tiene Irán para sentarse a la mesa, en su opinión, para hacer este trato? Y Donald Trump se queda como 2, 3, 4, no lo sé, la próxima semana, o tal vez la siguiente, no lo sé. La respuesta típica de Donald Trump. Miren, por favor. Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. Luego Donald Trump dice: recibí una llamada hace unos días
de parte de Irán y de países del Medio Oriente y dijeron, señor Trump, vamos a ser capaces de cerrar el trato. Señor, vamos a ser capaces de cerrar este trato. Miren, por favor. Have real regime change, but I got a call yesterday, sir. Could you wait? We think we're close to a deal, and that's okay. Now. Ahora, luego Donald Trump se para frente a este tipo de construcción del salón de baile, sostiene un póster de cómo se va a ver el salón dorado, el salón de baile, a los que más quieren darle $1.000 millones. Todo esto, claro, como les digo, de dinero de contribuyentes. Y dice, mírenme sosteniendo esto, me veo tan delgado, no tienen que mirar mi cintura. Vieron mi cintura por todo el presidente Xi Jinping en China. Mi cintura estuvo por encima de él. Amigos, este tipo literalmente es un individuo psicótico y trastornado. Miren, por favor. So beautiful. See, I look so thin. They'll say, oh, he's gotten so thin because I'm holding this. You don't have to look at my waist. You can look at this. You saw enough of my waist along with President Xi. Mientras tanto, si quieren hablar de lo que realmente está pasando en China en este momento, Vladimir Putin ha aterrizado en China para una visita de 2 días. A diferencia de Donald Trump, quien fue recibido por personas de menor nivel, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, de China, fue la persona que recibió a Vladimir Putin cuando llegó. Dicen que van a firmar 40 documentos entre Vladimir Putin y Xi Jinping, documentos firmados reales, y a anunciar un orden mundial multipolar. Obviamente, una estocada directa a Donald Trump. Así que mientras esto está sucediendo ahora mismo en China, tienen a Donald Trump diciendo, ok, miren, yo no estoy preocupado por Irán, porque este salón de baile va a impedir que me ataquen los drones, va a ser como una cúpula que me salve. Y va a ser el imperio de drones más grande que jamás haya visto. Va a proteger a Washington. Estamos construyendo un imperio de drones en el techo de la Casa Blanca. Quiero decir, literalmente, por favor, activen la enmienda 25, desháganse de este tipo, destituyan a este tipo de su cargo. Está diciendo estupideces, barbaridades que solo ponen en peligro cada vez más al país. If they had won the election, our country would have been destroyed. Our country was a dead country 2 years ago, and now we have really the hottest country in the world. And this is the ballroom, and it's going to be something incredible. You see the quality of it, and they go right; those columns go right into the roof. And on top of the roof, we're going to have the greatest drone empire that you've ever seen, and it's going to protect Washington. Thank you all very much. Mr. President. We have a little breakfast for you. Really? Yeah. Where is the breakfast? Un reportero dice, muy bien Donald, entonces, ¿qué tan cerca estuvo de escalar al ataque en contra de Irán? ¿Qué tan cerca estuvo de atacar a Irán hace unos días? Antes de decir que recibió una llamada de todas las naciones del Medio Oriente y que le decían, no lo hagas Donald, vamos a hacer un trato. Tenemos que recordar que Donald Trump miente sobre todo, se queda como que estaba a 1 hora de que pase esto, pero se salvaron porque me llamaron. Una gran falacia, una mentira gigantesca. Miren por favor. Nice to see you, buddy. Good job. How close were you to striking Ron? I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday. Yes. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. Like the boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. Y luego se queda como, no tengo miedo. El salón de baile es un escudo, dice. Miren, por favor. I want to do things, but everything that you see and the money that's being put up to build the ballroom, and again, the ballroom, it's necessary for the ballroom to be built with what you see over here. It's all knitted. The air conditioning, the heating, the drone capacity, the shield. You know, the ballroom becomes a shield for everything that you see right here. Luego también se queda como, miren, solo para que sepan a qué me refiero con un escudo, si un dron golpea el salón de baile, rebota y también es un puerto de drones. Es un puerto de drones y los drones rebotan. ¿Acaso esto tiene sentido? Miren, por favor. Developed in such a way that we can have military there, but the entire roof is developed for military. They're very high. They're higher than just about anything else. They have a 360-degree vision of Washington, D.C. They have a massive drone capacity. Not only is it drone-proof, if a drone hits it, it bounces off. It won't have any impact. But it's also meant as a drone fort, so it protects all of Washington, the roof of the building. Okay?
Tenemos una capacidad de francotiradores también. No los francotiradores enemigos. Los francotiradores enemigos no tienen permitido estar en el techo. Solo nuestros francotiradores pueden estar en el techo. Este tipo cada vez está más paranoico. The missile proofing, we have, and the drone capacity upstairs. We can have all sorts of military up with it. I hate to use the word snipers, but we have great sniper capacity. It's built for our snipers, not the enemy snipers, our snipers. And because of the height, we get a very clear view of everything all over Washington. Yeah. Luego se queda como, pero mírenme, tomamos parte de este edificio de diferentes partes del mundo. ¿Ven eso? Eso es de Roma. Miren por favor este clip. Great classical buildings. They're taken out of different parts of the world from very glamorous times. This is Rome. They like the flat roof. Greece likes they call it the triangles, and you see that. This is a porch that looks out over the city. Also, it's developed in such a way that we can have military there, but the entire roof is developed for military. They're very high. They're higher than just about anything else. They have a 360-degree vision of Washington, D.C. Luego Donald Trump comienza a decir barbaridades como que esto es de Roma, esto es de Grecia, que esto mira hacia el tesoro, esto es Roma, esto tiene 2 fachadas. Comienza a decir barbaridades innecesarias y muy costosas. Miren por favor. So, and they've had a lot of catastrophes with it then. So we have this, and if you take a look at this section, the different facades. So this is a Greek, more or less. It comes out of Greece. This is the ultimate facade for Greece. This faces the Treasury Building. This is a different facade. That's Rome, and that faces the Washington Monument, the Lincoln Memorial, etc. So you have 2 facades. Primarily, you have 2 entrances. You have here. But the primary entrance is through the White House, directly through the White House. Luego habla sobre el estanque reflectante y ahora lo llama el lago de reflexión. Y se queda como Barack Obama y Joe Biden intentaron con tantas fuerzas hacer el lago de reflexión, pero nadie puede hacer el lago de reflexión como yo puedo. Nadie puede hacer fuentes como yo las hago. Yo hago las mejores fuentes de todo Washington, D.C. Insisto, a nadie le importa esto. Miren por favor. We didn't have one water fountain, and I think we have 40. We didn't have one in Washington that worked, and soon they'll all be working. Many of them work right now. And I think one of the best things, President Obama, President Biden spent much more than $100 million on the reflecting lake between the Lincoln Memorial and the Washington Monument. They spent much more. They spent, some people say, $200 million. You know what they got out of it? A closed lake. It never opened, and when it did, it shut right away. It leaked. It was a disaster. I'm doing a job on the reflecting lake for a fraction of what they paid. Y luego Donald Trump afirmó que el estanque de reflexión, o como él lo llama, el lago de reflexión será impermeable. Dice que el lago va a ser impermeable. Miren por favor. I'm doing a job on the reflecting lake for a fraction of what they paid. Now I've upgraded it I got so into it. I've upgraded it like you wouldn't believe. I'm doing all the walkways outside. I'm doing it properly. But it's a much bigger job. But you see it's happening now. It's going to be beautiful. It's going to be waterproof. It's going to be reflecting again. I took over a dirty, filthy thing that wasn't open, and it was disgusting. And friends of mine would come to the Lincoln or the Washington and they'd say, "Sir, it's disgusting." I said, "What's disgusting?" The reflecting lake. Y luego un reportero dice algo como, ¿sabe esto que está haciendo en Irán? Todo lo que está haciendo es profundamente impopular. ¿Planea alguna vez explicárselo al pueblo estadounidense? O no sé, alguna forma de decir qué está haciendo. ¿Qué es lo que realmente está pasando en este momento? Y Donald Trump se queda como, no tengo que explicárselo a la gente, simplemente lo estoy logrando. No necesito explicárselo al Congreso, no necesito explicárselo al pueblo estadounidense. Estoy enfocado en mi salón de baile, eso es todo. Miren el clip, por favor. I'm not doing this politically. Look, everyone tells me it's unpopular, but I think it's very popular. When they hear that it's having to do with nuclear weapons that could take out Los Angeles, could take out major cities very quick. When they hear that, when they're explaining, I'll tell you what, when we explain it to people, I don't really have enough time to explain to people. I'm too busy
getting it done. When they understand, I think it's frankly very popular, but whether it's popular or not popular, I have to do it. Because I'm not going to let the world be blown up on my watch. It's not going to happen. Y luego, como informé videos atrás, Donald Trump contuvo los ataques adicionales en parte porque los funcionarios del Pentágono advirtieron que Irán se estaba adaptando a la campaña aérea de Estados Unidos. Recuerden que estuve hablando de esto videos atrás. El New York Times publicó la historia. Yo estaba informando sobre estos drones MQ-9 Reaper que estaban siendo derribados, siendo detectados también sobre la isla de Kench. ¿Recuerdan? El New York Times confirmó esto hace unos días. Los comandantes iraníes habían estudiado los patrones de vuelo de los cazas y bombarderos de Estados Unidos, posiblemente con asistencia rusa, haciendo que las operaciones estadounidenses fueran más predecibles y aumentando la efectividad de la defensa aérea de Irán. Los funcionarios citaron el derribo de un F-15E y los daños de un F-35 como señales del riesgo para las aeronaves de Estados Unidos. Como señales de que el riesgo para las aeronaves de Estados Unidos está aumentando. Y entonces lo que Donald Trump hace en respuesta a eso es que, una vez más, extiende la eliminación de sanciones contra el petróleo ruso. Naturalmente, cuando Rusia está ayudando a estadounidenses y a ir tras Estados Unidos y acabar con la vida de aliados de Estados Unidos, ¿qué haces? Ayudar más a Rusia. Ese es el plan de Donald Trump. Y luego tienes a Donald Trump frente al salón de baile diciendo: pagué por todo esto yo solo. Este es mi regalo para ustedes. No pagaron por nada de esto. Pero claro, ahora está pidiendo $1.000 millones de los contribuyentes, o sea, de estados, o sea, de tus impuestos para pagar esa porquería, esa barbaridad innecesaria. You do it a different way. So all of this was paid for by myself, and because I keep hearing like, we are making a gift of this one. This is a gift. This is not going to be paid for by the taxpayer. Mientras tanto, Donald Trump estaba haciendo lo que demonios haya sido eso. El máximo comandante de la OTAN en Europa, el general Christopher Cavoli, de los Estados Unidos, él habla sobre retirar tropas de Estados Unidos, sobre retirar tropas comprometidas de Estados Unidos con la OTAN de Polonia y de Alemania. Esto es lo que tiene que decir. Miren, por favor. In accordance with President Trump's announcement, it'll be 5,000 troops coming out of Europe. As I mentioned in my opening comments, a fair number of those come from the Armored Brigade Combat Team that is returning. And the U.S. has also already announced that the previously planned deployment of a long-range fires battalion will be curtailed and will not start occurring. There's some other additional minor elements that will be shifting as well. The planning is still ongoing for what those are for another several hundred troops. And so we can talk about that a little bit later, but the total number is 5,000. Y luego hace unos días también nos enteramos, aunque no necesitábamos saber la historia, sabemos que este es el caso, que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, o sea la GAO, en su última auditoría del primer año del régimen de Donald Trump, encontró que el fraude, el abuso y el despilfarro, de hecho, aumentaron un 13% el año pasado, a pesar de que Elon Musk y Dodge dijeron que recortarían $1 billón del presupuesto. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental y MarketWatch informaron esto también. Lo que escribió la GAO, el despilfarro general ascendió a unos $153.000 millones. Esto es un aumento aproximadamente del 13% año tras año. Y con proyectos como este, por supuesto que esto va a suceder. El Alcatraz de los Caimanes, o el Alligator Alcatraz, cerró después de un año de desperdiciar $1.000 millones para albergar a 1.400 inmigrantes. Eso resultó en la asombrosa cifra de $714.000 por cada inmigrante que fue puesto tras las rejas, que fue puesto en estas jaulas. Pero el complejo militar industrial ganó dinero. Y ahora vemos que el rendimiento del bono del tesoro a 30 años está en el 5.18%. Ese es el nivel más alto desde julio de 2007. Estos altos rendimientos del tesoro son insostenibles, ¿ok? Son insostenibles. El aumento de la deuda estadounidense en este momento se está disparando. El tesoro va a tener que, ya saben, tomar medidas de emergencia muy pronto. De hecho, creo que ya lo están haciendo ahora tras bastidores. Y luego los dejaré con esto también porque, como he señalado desde el principio, todo este régimen de Donald Trump es una mentira y un encubrimiento. Así que recuerden esos dos aviones KC-135 Stratotanker de Estados Unidos. Esos grandes aviones que chocaron sobre Irak. Esto fue el 12 de marzo, acabando con la vida de 6 personas. ¿Recuerdan eso? El Pentágono dijo que los cielos eran amigables, que no hubo fuego hostil involucrado, pero los informes iniciales de inteligencia, de hecho, detectaron fuego antiaéreo de milicias respaldadas por Irán en el área en ese momento.
lo que sugiere que los pilotos probablemente realizaron maniobras evasivas y eso fue lo que provocó el choque, no que simplemente chocaron entre sí en los cielos amigables. El liderazgo militar descartó esos informes como erróneos, pero tenemos que recordar que el liderazgo militar bajo el régimen de Donald Trump ahora miente sobre absolutamente todo. Y bueno amigos, acabamos de llegar al final de este video, espero de todo corazón que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.